Mi nombre es Silvana Rabinovich, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eh, Trato temas de filosofía y sobre todo de teología política descolonial. Bueno, acerca de la situación en Gaza, yo creo que tenemos que hacer historia e irnos bastante antes del 7 de octubre de 2023, que es donde normalmente empieza a discutirse el tema. No, hay que tomar en cuenta que la Franja de Gaza surge como territorio en sí en 1947, con la partición de Palestina, cuando en la resolución 181 de la ONU eh, deciden, contrariamente a lo que la Comisión Angloamericana había recomendado, deciden las potencias dividir la tierra en dos, dándole una porción mayor a la población minoritaria judía para la fundación del Estado de Israel y al pueblo palestino que estaba viviendo ahí desde antes, y había judíos también, pero que se consideraban palestinos, eh, les dio un territorio dividido en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Entonces podemos decir que la Franja de Gaza empezamos a hablar recién a partir de esta separación colonial que las Naciones Unidas establecen. Entonces los palestinos vivían divididos y estaba Jerusalén, también dividida en dos, la Jerusalén oriental para los palestinos, la Jerusalén occidental para los israelíes. Eh, bueno, no voy a hacer la historia de todas las guerras que hubo, pero quiero situarme en un momento clave para entender la situación actual, que es 2005, cuando el entonces primer ministro Ariel Sharon decide decide hacer la desconexión, lo que llama desconexión de Gaza, que es un eufemismo, porque la idea era que iba a, mira, vamos, ya que está grabado esto, vamos a ir para atrás, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de historia. Entonces, me quedo en el 48 con la Franja de Gaza, ¿sí? Empiezo otra vez antes de Sharon. Eh, es importante una fecha a tomar en cuenta, que es 1967, junio de 1967, la guerra de los 6 días para los israelíes, que los palestinos llaman Nakba, que quiere decir la recaída. Ahí el ejército israelí ocupa territorios palestinos. De ahí empieza el origen de la ocupación ilegal de territorios destinados a Palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Además, se anexan las alturas del Golán, ¿sí? Y ocupan Jerusalén Oriental. En ese momento, entonces, en la Franja de Gaza empieza a haber poblaciones judías ilegales, asentamientos. En el año 2005 me parece importante destacarlo porque el entonces primer ministro Ariel Sharon decide cambiar la estrategia y desplazar a las comunidades estas, los asentamientos ilegales, quitarlos de la Franja de Gaza y llevarlos a Cisjordania. Por supuesto, los habitantes, esos colonos, estaban muy enojados y consideraban que Ariel Sharon, que era un hombre probadamente de derecha y a favor de la colonización, lo tomaron como un pacifista imperdonable, ¿no? Que estaba devolviendo territorio a los palestinos, ¿no? Y dejaba a la Franja de Gaza sin judíos. Esto era muy importante porque eso permitió cambiar la estrategia y que la Franja de Gaza entonces estuviera completamente a merced del ejército israelí, porque su población era netamente palestina, ¿sí? Hay que explicar también que la gente que fue llegando a poblar la Franja de Gaza, de esa población de 2.300.000 que nos decían en octubre de 2023, apenas el 10% pertenecen a la población originaria de ahí, porque todo el resto fue llegando como refugiados múltiples incluso, porque los palestinos han ido con la Nakba de 1948, cuando se funda el Estado de Israel, han sido expulsados y deportados, ¿no?, de sus poblaciones, fueron
a Jordania, a Líbano, según la época, ¿no? A Siria, y bueno, muchos llegan a la Franja de Gaza. Entonces estaban ahí hacinados en 2023. Pero vuelvo un poquito. 2005, entonces, desconexión, ¿sí? Perpetrada por Sharon. 2006 hay elecciones, 2007 entonces deciden castigar el resultado de las elecciones porque los palestinos votaron diferente en Cisjordania y en Gaza. En Cisjordania había ganado el Fatah, es decir, la Autoridad Nacional Palestina, que es la que actualmente gobierna, la que reconoce México, por ejemplo, como con embajada, y en la Franja de Gaza había ganado una fuerza política con ideas extremistas, pero una fuerza política que era Hamas. Entonces, la comunidad internacional, es decir, Europa y Estados Unidos, en total acuerdo con Israel, decidieron condenar esto. Tenemos entonces que en 2005 ya estaba con una población netamente palestina, la Franja de Gaza. El castigo que viene entonces después de esas elecciones, que no son del agrado del autoproclamado Occidente, es encerrarlos, sitiarlos por aire, mar y tierra. Entonces, desde 2007, es decir, 16 años antes del estallido este tremendo que hubo, porque toda revuelta colonial es terrible, es violenta, no se le puede pedir al colonizado que se revele de manera adecuada, o del agrado del colonizador, habiendo estado durante más de 16 años sitiados por aire, mar y tierra, y periódicamente bombardeados, porque hay que tener en cuenta que si en 2007 los encierran, ya en 2004 y 2006 había habido bombardeos de parte del ejército de Israel, pero en 2008 todos nos sorprendió, en diciembre del 2008, ver una, como que se concentraba y era mucho mayor el número de las víctimas civiles, sobre todo infantiles, en fin de 2008, 2009, Operación Plomo Fundido. Empieza ahí ya algo que va a ser periódico, que son estas invasiones de Israel a la Franja de Gaza, con nombres que yo, bueno, analicé en la Biblia del Dron, que son siempre de origen bíblico o religioso, pero en estos ataques lo que veíamos también es que se usaban como un escaparate de la industria cívico-militar israelí, que prácticamente todo el mundo son clientes. Son muy pocos los países que no les compran, porque algunos que son aparentemente enemigos lo compran con otro sello, ¿no? Pero la industria bélica israelí, que no es solamente las armas, sino también toda la industria de espionaje y ahora la inteligencia artificial también, o sea, la alta tecnología, se vende con fines bélicos, ¿no? Y Gaza era esa franja de menos de 400 kilómetros cuadrados, era el lugar donde se exhibía cada uno de los nuevos inventos, ¿sí? Por eso las armas israelíes se venden como armas probadas sobre personas civiles de Gaza. Entonces, tuvimos 2008, 2012, 2014, 2021, por ahí me salto alguno que otro, pero recuerdo así los más escandalosos. 2023 pasa algo muy raro, y es que de golpe parece que bajaron la guardia en la frontera o en el cerco los israelíes, y bueno, jamás entra, dice, uy, este muro que parecía impenetrable, resulta que lo podemos hacer caer con una vieja topadora, y bueno, entran, por supuesto, todavía no está muy claro cuánto hay de fuego amigo y cuánto de enemigo de las muertes israelíes del 7 de octubre de 2023, pero lo que sí vemos es una, si queremos tomar el discurso oficial, respuesta absolutamente desproporcionada. Y no solo desproporcionada, porque eso ya nos habían acostumbrado a la desproporción, ya habíamos empezado a ver la relación 1 a 100 en el 2008, en Plomo Fundido, ¿no? O por un israelí, 100 palestinos. Pero aquí lo que vimos también es una prolongación y una declaración de
las intenciones genocidas. El 28 de octubre de 2023, es decir, 3 semanas después del que empezó todo este genocidio que no para, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, manda una carta a los soldados en una locución donde invoca unos versículos bíblicos del libro de Samuel, donde habla del pueblo de Amalek y que hay una obligación de exterminarlos, inclusive a los lactantes. Eso llama mucho la atención porque, bueno, Palestina no es Amalek, Benjamín Netanyahu no es Dios, ni siquiera el rey Saúl de la Biblia, y entonces, bueno, lo que empezamos a ver es a un Israel cada vez más potenciado en su capacidad de matar en cantidades, de destruir, de dejar la franja de Gaza como una superficie completamente vuelta arena amarilla y tóxica, donde lo que ocurre, por lo que vamos leyendo, es que las personas cuando pudieron por fin volver al norte, ¿no? Porque los iban desplazando hacia el sur, acorralándolos, cuando pudieron volver al norte, la ilusión en uno de los cese el fuego, se encontraron con que no había ninguna coordenada para reconocer dónde era su casa. Eso es algo, empezamos a probar en los cuerpos y en los seres humanos eh, experiencias y anomalías que antes no habían aparecido. Esto es tremendo porque hubo no es, el genocidio es múltiple, tiene muchos neologismos terminados con cidio, por supuesto infanticidio, por supuesto academicidio, culturicidio, en fin, el sistema de salud completamente aniquilado con intención, todo aquello que era un tabú dentro de las reglas para hacer la guerra, Israel rompió con ellos y como no hubo nunca un castigo concreto, contundente, siguieron adelante, porque el problema es que cuando alguien empieza a hacer el mal, y eso lo dice un sabio judío, Maimónides, dice, a verá, Goreta, verá, es decir, una transgresión lleva a otra transgresión. Bueno, pero esto es en un nivel acelerado ya y potenciado por la inteligencia artificial, esos 3 programas de los que nos enteramos, ¿no? La Vender, ¿Dónde está papá? Y el Gospel, ¿no? Evangelio. Son formas de eficientar la masacre, de además mostrar como algo virtuoso la aniquilación de un pueblo entero. Por supuesto que nosotros no lo aceptamos como tal, pero así lo venden, así de algún modo tienen callados a los organismos internacionales que tendrían que haber podido pararlo, pero nadie los paró. Entonces, a quien no lo para, como dice Maimónides, cada vez va a haber nuevas y nuevas crímenes, vamos a decir, no transgresiones en este caso, y esto ya ha llegado a un nivel que el filósofo Günther Anders llamaría supraliminal, es decir, no nos alcanza la imaginación para capturar esos muertos que son por decenas de miles, ¿sí? 70 y pico mil, cada uno es un ser humano, cada uno son anhelos, es el deseo de los padres que lo trajeron al mundo, es muchas cosas, que entonces tenemos que detenernos, parar y como decía un israelí que yo sigo en Facebook, decía, a ver, imagínate a tu hijo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Lo que le pasa a un niño en Gaza. Bueno, ahora imagínatelo en dos. Si ya no pudiste con dos, imagínate lo que son 72.000 y pico, ¿no? Entonces, bueno, respecto de la flotilla Sumur, que tiene ese nombre tan significativo para los palestinos, porque toman este término y lo hacen es como el reservorio de la esperanza, es lo que los ata a la vida y a la tierra, porque la relación con la tierra es muy distinta a la que quisieron administrar los imperios, sea el otomano y sobre todo el británico, y bueno, ahora el colonialismo israelí, que es directamente de despojo.
esa relación de intimidad con la tierra es lo que da la fuerza de reexistir. A mí me gusta mucho este término acuñado aquí de este lado del planeta, ¿sí? Que es la reexistencia, que habla del amor a la vida, de la afirmación. La flotilla a Gaza, rumbo a Gaza, toma el nombre de Sumud, pero hay que también hacer un poco de historia. Las flotillas empezaron en 2008. O sea, eh, una vez en 2019 habíamos encontrado en el Museo de la Historia Natural de Palestina, en Belén, en la Universidad de Belén, a una voluntaria israelí llamada Zohar Regev, que la habrás visto que fue la última en ser liberada de los rehenes que tomó Israel y a los que maltrató, ¿no? Y torturó en esta última flotilla. Zohar está en la organización de eso, nacida en Israel, pero que se dio cuenta que que realmente no había ningún derecho a hacer, que así no se hacían las cosas, ¿no? Se fue de Israel y ella estuvo en la organización de las flotillas todos estos años, ¿no? Es una persona, una israelí consciente y comprometida con la liberación del pueblo palestino de esta opresión, y bueno, ya la palabra opresión no alcanza, para hablar de este genocidio que continúa, que se ha hecho una farsa. Participaron los organismos internacionales el 15 de noviembre de 2025 en la resolución 2803, las Naciones Unidas aplaudieron, pusieron que aplaudían y que veían con beneplácito, 2 veces expresan el beneplácito por ese plan mal llamado de paz que propuso Donald Trump con su yerno y otros socios. Bueno, esta idea de borrar de la faz de la tierra, que proviene de la Biblia, de una mala lectura de la Biblia, de la orden del mandato de borrar la memoria de Amalek de la faz de la tierra, porque Amalek era acusado de haber abusado de los más débiles de entre los esclavos salidos de Egipto. Es decir, si alguien comete actos de Amalek, en todo caso el ejército israelí, y nunca, no, los palestinos que están oprimidos por ese ejército de ocupación. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos es esa flotilla que toma el nombre de Sumud, en donde cada vez con los años empezamos a escuchar más porque son más barcos, cambian las estrategias, barcos chiquitos, o sea, porque siempre, o sea, la idea es no dejarlos nunca, nunca llegar a Gaza con su ayuda humanitaria. Y que en este momento también trae, y todavía está la parte terrestre, ¿no? Que en la caravana que está yendo ahora, que está sufriendo también ataques muy raros porque desaparecen gente, ¿sí? No se tiene noticia de aquellos compañeros de la marcha por tierra que llevan camiones de ayuda y llevan profesionales médicos para atender. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que es este, del doctor Ezidin Shehab, que se llama Diario de un joven médico. Él va narrando de una manera muy, muy humana cada caso que le va llegando, no todos, por supuesto, porque es tremendo el trabajo que tiene, pero cada tanto escribe muy bonito y nos transmite esa experiencia humana. Entonces están llegando médicos, insumos sanitarios, toda una serie de elementos que el Estado de Israel está empeñado en no dejar que pasen. Nunca dejó, a ver, la subalimentación en Gaza no empezó con esta Fundación Humanitaria para Gaza, ese eufemismo de Donald Trump. El hambre en Gaza, o por lo menos el racionamiento de las calorías, había empezado, que yo tenga memoria, en 2008 ya hay registro de la ONG Guilla de Israel, que va mostrando cómo hay un cálculo perverso de dejar entrar menos que el nivel mínimo de calorías por habitante, ¿no? Cuando se dejaban entrar los cientos de camiones que se dejaban entrar. Ya en ese momento, la contaminación del agua se registra
por lo menos en 2016, en un video de Oxfam, la elevación de los casos de diálisis que había en Gaza por el agua contaminada. Toda una serie de anomalías, o sea, era insoportable, eso no era vida. Y con todo, la gente se acomoda y ama la vida y hace un hogar donde sea. Como decía, yo tenía un profesor en Israel que era un poeta, Yehuda Mihai, que decía que hay que amueblar las fauces del león. Las personas en Gaza, los palestinos, amueblaban las fauces del león, pero ahora le quitaron hasta eso. Los quieren triturar y han triturado mucho, mucho de su memoria, atacar por ejemplo, los hospitales, las universidades, los templos. Lo están haciendo ahora en el sur del Líbano. ¿Por qué? Porque nadie los paró, porque les mostraron, están ebrios de impunidad, ¿sí? Nadie los paró. Eso quiere decir que van a seguir multiplicando, potenciando este mal que también tiene como víctima, pero claro, una víctima colateral, a la sociedad israelí, que realmente los mismos, esos soldados que se transforman en energúmenos, en seres criminales, si alguien se deshumaniza, son estos soldados y no las personas que ellos quieren aniquilar. Habiendo tenido la experiencia de la aniquilación de los judíos en Europa, cuesta creer cómo se perpetra, claro, con los elementos de ahora, algunos más modernos, otros distintos, no hay cámaras de gas, pero ¿cómo no comparar? ¿No? Y no se trata de comparar para decir es lo mismo, se trata de comparar para decir esto no se puede hacer, ¿sí? Esto no se debe hacer, y es lo que estamos tratando de decir hace años. No sé si contesté más o menos, y sobre la Global Summit Flotilla, ya en su última versión tiene personas de más de 40 naciones, eran 400 y pico de tripulantes. Eh, bueno, fueron torturados el ministro de Seguridad, así me cuesta llamar así, de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que es aquel que se pavonea con una soga de ahorcado como pin, porque está promoviendo la pena de muerte, que ya fue aceptada y votada en el Parlamento israelí. Itamar Ben-Gvir personalmente va a maltratar a ciudadanos de 40 y tantos países, ¿sí? Bueno, esto solo es posible porque están ebrios de impunidad. Y aquí sí que nos chorrea sangre de las manos. Como escribió el rabino Abraham Yoshua Eshel respecto de Vietnam, algunos son culpables, pero todos somos responsables. Y lo que está pasando en Gaza es eso. Somos todos responsables. Por eso la Global Summit Flotilla toma esa responsabilidad como muchos otros la hacen de otra manera. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones también, de una manera pacífica, igual que la flotilla también es pacífica, buscan formas de detener y hacer aquello que las instituciones internacionales se han declarado impotentes. Tenemos una voz en la ONU, que es Francesca Albanese, la relatora en los territorios palestinos, a la que no le dejan entrar, ¿no? en la Franja de Gaza, y que, bueno, viene diciendo esto desde el inicio, igual que Craig Mohiber, que renunció, y otros funcionarios de las Naciones Unidas conscientes. Pero hay un silencio que es cómplice, ¿sí? Entonces, no puede Israel ya seguir jugando a la víctima esencial porque no existen víctimas esenciales. Tuvo muchos años para jugar con eso, le hicieron mucho daño al permitírselo. La culpa de Europa juega ahí, una culpa de una Europa que nunca soportó tener judíos y que entendió que podía aceptar a los judíos si se iban a colonizar Palestina. Colonizar de una manera violentísima, que es la del colonialismo de asentamiento, que considera que los habitantes originarios son ocupantes ilegítimos de la tierra. Entonces, bueno, todo parte de falacias y muy perversas que nos han traído a este momento en el que, vuelvo a decir, responsables somos todos.
Bueno, respecto de la sociedad, bueno, de los Estados Unidos digo algo muy breve. Desde el principio hubo voces judías dentro de Estados Unidos que estuvieron en contra de estas políticas del Estado de Israel, de esta criminalidad, de un Estado canalla. Y un Estado canalla es un Estado que no cumple ninguna de las resoluciones que se emiten, no cumple con nada de lo que le piden las naciones. Y ese es el Estado de Israel. Que nunca respetó, empezando por 1948, resolución 194, que es el retorno de los palestinos. Eso nunca se respetó. De ahí para adelante todo, los muros, todo ilegal, los asentamientos. Entonces, en Estados Unidos, grupos judíos fueron muy valientes, como Jewish Voice for Peace, como Pink Code, se han organizado muy bien, pero bueno, el tema es el capital, ¿no? Y son esos dineros que fluyen en las campañas. Esta mujer, la viuda Miriam Adelson, ¿no? Que esa mujer realmente le pone a Trump un dinero que él tiene que ser eficiente con lo que ella le encarga, ¿sí? Pero no solo ella, porque también está el sionismo cristiano en Estados Unidos. Trump es parte de esto, su oficina de fe, Paula White, todos estos son parte de ese sionismo cristiano, que también está en Latinoamérica, no hay que decirlo, y que está a favor de eh, empeorar la situación en Palestina e Israel para que una batalla estilo Armagedón provoque la segunda venida de Cristo, ¿no? Bueno, dejando a la sociedad de los Estados Unidos que no se termina de articular en ninguna protesta, porque muchos hablan de que resuena Vietnam, pero no, hay algo que no está cuajando. En Israel es diferente, en Israel es muy interesante lo que pasaba. Yo estuve por última vez en junio de 2023 en Palestina y en Israel, y allá los sábados salía la gente a protestar. Ahora, la mayoría salía a protestar con banderas, o sea, una protesta nacionalista, que exigía la separación de poderes, porque sabemos que Benjamín Netanyahu, que cada vez que uno se quiere fijar quién estaba de primer ministro en Israel cuando pasó tal cosa, siempre estaba Netanyahu, porque necesita el fuero por cuestiones así de delincuencia menor, de robo, ¿no? Nunca va a ser juzgado por criminal, ¿no? Como debe ser. Pero bueno, ojalá que sí, pero no en Israel al menos. Entonces, él viene como huyendo, sí, escabulléndose de la cárcel por malversación de fondos. Entonces, él estaba tratando de dejar sin efecto las potencias del Poder Judicial. Entonces, claro, salía una gran mayoría de israelíes a las ciudades más grandes, eh, pero sí, como ríos de gente con banderas de Israel, exigiendo la separación de poderes y exigiendo la democracia. Un grupo mucho más consciente que esta mayoría, porque acá en esta mayoría están también derechas e izquierdas, los que se autoproclaman de izquierda, pero que en realidad consideran que lo justo sería que los palestinos estén del otro lado del muro y que el muro es necesario, ¿no? Eso dice la izquierda israelí. Y entonces, sí, hay unos grupos, claro, una marcha en Haifa de miles, 100 estaban en un grupo que se llama Miramos a la ocupación a los ojos y cuyo lema es, con ocupación no hay democracia. Entonces, diciendo, bueno, señores, no estén reclamando la democracia perdida porque no había tal democracia, porque nos chorrea, ¿sí?, la sangre de las manos. Y entonces siempre hubo grupos israelíes interesantísimos, siempre hubo minorías en Israel que entendieron que el camino era otro. Desde los proyectos binacionales, estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, hasta los años 50, las protestas de los judíos árabes del norte de África. Años 70, un movimiento interesantísimo que se autodenominó Panteras Negras, ¿no?, inspirado por los estadounidenses, que eran judíos árabes que decían, nosotros tenemos mucho más en común con la OLP que con
Ben Gurión, bueno, Ben Gurión ya no estaba, pero Golda Meir, Levi Eshkol y todos estos eh, europeos, ¿no? Que no entendían nada de lo que es ser judío y árabe, que les parece que ser judío y árabe es una contradicción. Entonces, eh, siempre hubo grupos, estuvo también Max Penn, un grupo internacionalista súper interesante, en los que participaban palestinos e israelíes, ¿no? Siempre hubo estas, pero siempre han sido minorías, con mucha conciencia, pero minorías. Y lo que pasó fue, yo creo, que hay un sistema de educación y unos medios de comunicación que tienen a la población completamente aterrada. La idea de que los judíos son odiados, fueron históricamente odiados, porque Europa es toda la historia, ¿no? O sea, no entienden nada, ¿no? O tergiversan todo, mejor dicho. Y entonces ese odio que de todos los siglos y que se ve en Pesaj por el faraón y se ve en Persia, ¿sí? Con Asuero, etcétera, todo eso llega hoy en día y siguen odiando a los judíos, no porque sean un enclave completamente ajeno a la región y colonial en la región y que representen los intereses de Europa, que es lo único que ha quedado del sionismo. Hubo discusiones dentro del sionismo, pero hace mucho tiempo que se acabaron las otras posibilidades y que queda esto, que es un colonialismo de asentamiento, cuyo último renglón siempre, siempre es el genocidio y que ahora ya está, ha soltado la última amarra apocalíptica el 7 de octubre de 2023. Esto entonces se sostiene en ese miedo que los medios siempre están expresando y llenando la cabeza de la gente, y un sistema de educación militarista. O sea, desde chiquitos los niños saben que van a ir al ejército, entonces, claro, quieren ir en las mejores posiciones, ser pilotos de avión, que es el máximo. Y entonces, bueno, esta competitividad, esta inexorabilidad de la vida militarista, esta inclusión del militarismo en lo cotidiano, ¿sí? Que tiene que, si miras, por ejemplo, una, una organización de apoyo a maestras, maestras israelíes y también palestinas del 48 que están adentro, eh, pone para el 8 de marzo una publicidad que da escozor. Es una niña que se acerca al espejo, ¿sí? A su, no me acuerdo cómo se llama, el boudoir, no sé cómo se llama, el mueble este donde una mujer se maquilla, y del otro lado del espejo aparece una mujer soldado. Y entonces dice, nosotros creamos futuro, ¿sí? Eso es crear futuro, militarismo. Bueno, con eso ya creo que pinto todo de esta sociedad que entonces, y lo que a mí más me obsesiona, porque por eso estoy en filológicas y porque llegué a México como maestra de Biblia hebrea y amo esa lengua, han secularizado la lengua para usarla con fines bélicos, es decir, como dice el poeta Mahmoud Darwish, para enterrar a Dios. Es importantísimo que hagamos algo y es lo primero que tenemos que hacer es entender que no vamos a poder pararlo nosotros, todo. Entonces hay que ser realista en nuestras acciones, porque a veces cuando uno tiene, digamos, tanto entusiasmo de querer resolverlo todo, rápidamente se cae y eso no ayuda. Entonces, para poder hacer este trabajo de topos, ¿sí? De ir horadando lo que sostiene este sistema espantoso, tenemos varias cosas para hacer. Una es, bueno, los que somos maestros, eh, educar y traer a nuestras clases eh, la situación espantosa de la que nos están haciendo cómplices. Estamos viviendo en tiempos de genocidio. Yo la otra vez me habían invitado a hablar en la Universidad de Barcelona y decía, bueno, la filosofía se tiene que enseñar con, además de dar la lección de filosofía, hay que llevar en una mano el diario, el periódico, y en otra mano un poema. O sea, tenemos que tratar de humanizar, de reactivar la palabra veraz, la palabra del parresiasta, que le dice sus verdades al poder. Entonces, en la educación cotidiana esto tiene que estar, la realidad de que ese genocidio nos afecta a todos, a todo el mundo.
Lo segundo, en cuanto a acciones, algo muy efectivo, porque así terminó el apartheid en Sudáfrica, fue el boicot. Bueno, hay un movimiento de boicot, desinversión y sanciones que se origina junto con, digamos, al mismo tiempo que los israelíes empiezan a construir ese muro que las Naciones Unidas habían declarado ilegal alrededor de Palestina, eh, un movimiento de boicot, es decir, no podemos tampoco tratar de no comprar nada porque es imposible. Entonces vamos hacia lo grande, ¿sí? Por ejemplo, el boicot a HP, ¿no? Aquellos que sabemos que abiertamente están trabajando en los territorios ocupados. Tenemos a Cemex aquí en México, para no ir más lejos, ¿eh? Bueno, recordarle a Cemex, ¿sí? Que aunque se cambie de nombre la empresa, sabemos qué es lo que está, qué interés está sirviendo. Otra cosa, año 2019 hicimos un juicio popular a la militarización de América Latina, capítulo México, ¿sí? Por parte de Israel. Ahí pedimos, esto fue en abril de 2019, y exigimos al gobierno que deje de comprar armas y de solicitar entrenamiento a las fuerzas israelíes. Bueno, eso todavía estamos esperando. La presidenta un día dijo que no iban a comprar armas nuevas, muy bueno, pero no les compran repuestos tampoco. O sea, el embargo con el boicot, que no hay que intentar hacerlo todo, pero sí ser sistemático, por lo menos con uno, con dos, exigir que los organismos del gobierno, sobre todo, y las universidades, las instituciones, hagan compras éticas, ¿sí? Eso respecto al boicot. Bueno, la desinversión, por supuesto, no seguir alimentando la economía israelí. El boicot también tiene su parte académica, tiene distintos ámbitos. Que el boicot académico no es contra los académicos, las personas, sino una medida de presión a las instituciones. Y el otro son las sanciones que estamos esperando como el embargo, ¿no? En 1982 la Unión Soviética había exigido el embargo, ¿sí?, a Israel. Y por supuesto el derecho al veto es un veneno, ¿no?, para la justicia internacional, y entonces Estados Unidos sistemáticamente lo vetó. eh, lo que yo tengo que decir también es que esta vez quienes tenían derecho a veto ante la resolución 2803, la del plan de paz, eh, eran China y Rusia, y no vetaron, se abstuvieron, y una abstención no sirve para nada, ¿no? Solamente les sirve a ellos para decir no votamos a favor, pero no tiene consecuencias materiales sobre esa población que está poniendo el cuerpo en Gaza. Quiero decir también que cuando hablamos de Sumud, uno a veces se traduce como resiliencia, y nos ponemos a veces un poco románticos. Es terrible cada minuto de vida en Gaza. Es una condena a la miseria, ¿sí?, de cada niño, de cada madre, que es terrible las consecuencias que tienen todos los días este genocidio que nosotros no alcanzamos a dimensionar por esta cuestión de lo supraliminal. Entonces, hay otras formas, hay formas también de contribuir monetariamente. Por ejemplo, académicos y académicas con Palestina contra el genocidio, aportamos, y quien esté interesado puede participar, todos los meses a una organización que se llama Pan y Olivo. O sea, la iniciativa se llama Pan y Olivo, la organización a la que mandamos el dinero es una que está dentro de Gaza, que se llama Gazela, que es italiana, y ellos, por ejemplo, ayudan en cosas muy concretas, con alimentación, sí, en ollas populares, estuvieron perforando pozos de agua, que es una cosa fundamental, y en las escuelas, porque aún en las carpas, aún con toda destrucción, y como dijeron los rectores de las universidades, destruyeron nuestros edificios, pero no destruyeron las universidades. Mataron un montón de académicos, mataron periodistas, mataron personal de salud, pero no logran destruir el tejido social, que es lo más
eh, potente y lo más lleno de promesas que tiene el pueblo palestino. Entonces, mientras hablamos y nos concentramos en la Franja de Gaza, está también Cisjordania, que está siendo constantemente asediada por los colonos también, a quienes este gobierno en especial les ha dado toda la libertad y apoyo. Entonces, ellos van a cometer algo que una compañera israelí de estas que defienden a los palestinos una vez les dijo cosacos, ¿no? Es tremendo. Mis 4 abuelos huyeron de los cosacos hacia la Argentina y esta mujer en hebreo le dice a otro israelí cosaco, porque van, queman aldeas, destruyen todo el tiempo la vida, el tejido de vida, y eh, entonces hasta ahora eran como los actos de ellos, podía hacerse el ejército, el que no colaboraba demasiado, pero ahora directamente colabora con ellos. Entonces es algo brutal lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, o sea, la embajadora de Israel no hace más que justificar lo injustificable. Yo creo que esto ya ha pasado todas lo aceptable, los niveles de lo aceptable. Entendemos la coyuntura, la vecindad con Donald Trump, eso se entiende, pero eh, hoy en día, en nombre del humanismo mexicano, es necesario hacer acciones contundentes y no quedar solamente en declaraciones o extrañamientos o llamar a explicaciones a una embajadora que va a decir que esto es derecho a la autodefensa. Entonces tenemos mucho para hacer en los distintos niveles y sobre todo en lo pequeño, en los ámbitos donde nos movemos, tratar de hablar con la gente y contrarrestar este movimiento tan efectivo que tiene el sionismo cristiano, por ejemplo, de penetrar en comunidades y justificar el genocidio, llamarlo por su nombre, genocidio, pero no quedarnos tranquilos con que ya lo llamamos genocidio, sino exigir que pare por todos los medios posibles. ¿Quién va por la flotilla? ¿Quién va en las clases? ¿Quién va en las marchas? ¿Quién no compra un producto? En fin, todo. Y exigirle a nuestras autoridades ya el boicot. Bueno, dijo una poeta palestina en España el otro día, que la desesperanza es un lujo que ellos no se pueden dar, es un lujo de los occidentales. Entonces, nosotros tampoco tenemos que dejar caer los brazos. Y bueno, yo creo que la clave está en el BDS, boicot, desinversión y sanciones, que es una medida pacífica.